Damos paso a la ponencia del doctor José Ramón González Juanatey, al que agradecemos su presencia desde Santiago de Compostela. El doctor tratará el tema Síndromes coronarios crónicos 2020, implicaciones diagnósticas y terapéuticas tras el estudio isquemia. Muy bien, buenas tardes desde España, buenos días en Perú. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología y al Laboratorio Sabot esta oportunidad de estar de nuevo con colegas peruanos, esta vez desde aquí de España. Espero que pronto ahí en el Perú, un sitio absolutamente fascinante y donde tantos amigos tenemos ahí a la cardiología española, especialmente. Yo durante mi periodo de presidente de la Sociedad Española de Cardiología guardo con especial afecto la cantidad de amigos y colegas peruanos que compartimos durante esos años tanto en el Perú como aquí en España. Si hay un área de la cardiología que en el último año, pudiéramos decir, ha ganado un protagonismo extraordinario es ¿qué hacemos con los síndromes coronarios crónicos? ¿Qué hacemos con pacientes con cardiopatía isquémica crónica, con angina crónica estable en ese contexto, o el conjunto de pacientes con cardiopatía isquémica crónica, fundamentalmente pacientes con angina crónica estable o angina crónica? ¿Qué hacemos con el tratamiento médico? ¿Qué papel tiene el tratamiento médico? Y sobre todo, ¿qué hacemos con la revascularización? Como os decía, yo creo que este año el cambio no solo es un cambio que va a afectar sin duda a la cardiología, es otra cardiología después del estudio isquemia, sino que de alguna forma va a afectar a muchas formas de entender el diagnóstico y el tratamiento en otras áreas de la medicina. Pero hoy nos vamos a concentrar qué cambios puede inducir los resultados del estudio isquemia en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. En primer lugar, saber que cambios en el estilo de vida y el control de factores de riesgo clásico funcionan y funcionan muy bien en la era moderna del tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. En esta diapositiva se puede esquematizar un poco qué sucede en la cardiopatía isquémica crónica desde el punto de vista del abordaje terapéutico, cambios en el estilo de vida, tratamiento médico y qué papel va a tener o tiene ya en este momento la revascularización en este tipo de pacientes. Esta diapositiva esquematiza todo lo que hemos hecho con tratamiento en las últimas 3 décadas en pacientes con cardiopatía con síndromes coronarios crónicos, que es la nueva definición, al menos de las guías europeas, y en prevención secundaria, por tanto, de la cardiopatía isquémica, hemos pasado de una mortalidad de 10% por año, hará 3 décadas, ahora a una mortalidad alrededor del 2% por año. Evidentemente depende, esto es individual, del tipo de paciente, de las características, de sus comorbilidades, pero cambios en el estilo de vida, rehabilitación y un conjunto de fármacos e intervenciones, y quizás intervencionismo, que vamos a ver ahora el papel que juega el intervencionismo, la angioplastia o la cirugía en estos pacientes, han hecho que el panorama de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica haya cambiado de una forma extraordinaria. Y respecto a la rehabilitación, que en el fondo no es más que cambiar el estilo de vida, es decir, cambiar el estilo de vida y los factores de riesgo que nos han llevado a la enfermedad. Este estudio, que se ha publicado hace menos de un año en la Revista Europea de Cardiología, demuestra que un programa de rehabilitación cardíaca en donde se controle el tabaco, donde se controle los demás factores de riesgo, se promueva el ejercicio físico, se haga consejo dietético, pero hecho por médicos de atención primaria, no complejas unidades de rehabilitación, sino en el ámbito ambulatorio y llevado a cabo por médicos de atención primaria, se acompaña de un beneficio pronóstico increíble. Si esto lo hiciera algún tipo de pastilla o algún dispositivo, estaríamos todo el día diciendo que quien no diera esa pastilla o pusiese ese dispositivo estaría haciendo una medicina casi no ética. Fijaros cómo la supervivencia libre de complicaciones cardiovasculares en rojo del grupo de pacientes asignado a ese programa sencillo de rehabilitación es completamente diferente a la línea negra, que son los pacientes del grupo control. Por tanto, los cambios en el estilo de vida, el control de los factores de riesgo funcionan y funcionan muy bien.
y casi podríamos decir que es una de las grandes novedades de la medicina y de la medicina cardiovascular en el año 20. Y en ese sentido, y esto es en pacientes que han sobrevivido a un infarto de miocardio en el registro sueco, que es de los registros más importantes, todos los pacientes con un infarto en Suecia obligatoriamente entran en este registro, en el Sweetheart. Veis que pacientes posinfarto de miocardio, si tú controlas 6 factores de riesgo sencillos de identificar, que es promover actividad física, controlar la presión arterial, evitar la obesidad, dejar de fumar, si es diabético, controlar la hemoglobina glicada y controlar el LDL, esos pacientes, después de haber sufrido un infarto, que es la línea roja, tienen el mismo pronóstico que individuos de la misma edad y de las mismas características sin infarto previo. Esto fue lo más importante desde mi punto de vista que se presentó en el último Congreso Europeo de Cardiología en París y que en realidad demuestra de una forma real y contemporánea en un grupo inmenso de pacientes con infarto de miocardio que el control de factores de riesgo es el elemento central en este tipo de pacientes. Es más, que eran los mejores predictores de volver a tener un nuevo infarto. Eran aquellos pacientes que seguían sedentarios, no hacían actividad física y seguían fumando. Eran los 2 peores predictores para el riesgo de tener un nuevo infarto. De nuevo, el ejercicio, es decir, el estilo de vida y controlar factores de riesgo fáciles de identificar, controlar la presión, el uso de antihipertensivos, dejar de fumar, promover actividad física, que es probablemente la mejor polipíldora que hay en prevención tanto primaria como secundaria, y controlar el colesterol LDL funcionan y funcionan muy bien. Y en este escenario se plantean los resultados del estudio Ischemia. En pacientes con angina, el 90% con angina de esfuerzo estable, hay un beneficio de la revascularización añadido al tratamiento médico óptimo, es decir, ¿hay algún beneficio pronóstico de dilatar u operar a pacientes con lesiones coronarias significativas en ese contexto? Hay que decir que en el estudio Ischemia se excluyeron los pacientes con enfermedad de tronco, que representaba un 7,5%, también los pacientes que no tenían lesiones coronarias obstructivas y los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, es un estudio de pacientes, la mayoría con angina de esfuerzo, sin enfermedad de tronco descartada con TAC, con CT, y sin insuficiencia cardíaca, pero con enfermedad coronaria significativa. Vemos además cómo eran los pacientes del estudio Ischemia que se randomizaron a tratamiento médico intensivo, eso sí, veremos luego, o tratamiento médico más intervencionismo, más angioplastia, sobre todo cuando había lesiones susceptibles de dilatar, y vemos cómo hasta el 40%, algo más del 40%, eran diabéticos, fracción de eyección preservada, como vemos ahí. Tenía historia de angina, el 90% tenía historia de angina, e incluso había una proporción que alcanzaba cerca del 30% con angina en los últimos 3 meses, que alguna proporción, es decir, podría ser en el último mes, que ya sabéis que la angina, que no ha cambiado de características en el último mes, se define como angina estable, y si es en el mes previo, podría ser incluso algún paciente con angina inestable. Pero bueno, decir que los pacientes, la gran mayoría, tenía historia de angina. Y esta es la enfermedad coronaria. Vuelvo a repetir que eran enfermos que se había excluido enfermedad de tronco con CT. Vemos que un 40 y pico por ciento, cerca de un 50%, tenía enfermedad de 3 vasos, enfermedad multivaso. Cerca de un 30, algo más de un 30, 2 vasos, y además la descendente anterior proximal estaba afectada en cerca del 50% de los pacientes, en la parte derecha de la diapositiva, y todo eran vasos con una estenosis superior al 50%. Por tanto, el estudio Ischemia incluía pacientes con angina, la mitad casi con enfermedad multivaso y la mitad con enfermedad de DA proximal. Por tanto, eran pacientes con enfermedad coronaria muy significativa desde el punto de vista anatómico. Y vemos los factores de riesgo, cómo evolucionaron desde basal hasta la última visita,
estatinas en el 95%, estatinas de alta intensidad se utilizó de forma muy aumentada en la última visita, 66 frente a 41, IECA, SARA2, LDL menor de 70 en situación basal era un 32 y 59 en la última visita. Se promovía mucho el uso de estatinas de alta dosis, incluso ezetimibe, incluso se podría utilizar el CSK9, control de presión arterial en casi el 80%, aspirina o un alternativo y en algunos casos incluso la combinación de aspirina y clopi, en algún caso no fumar y tratamiento médico óptimo, lo que se definía como tratamiento médico óptimo en un 40%, desde un 20% se duplicó durante el seguimiento. Pues bien, ¿cuál es el tratamiento que funciona? Revascularizar a esos pacientes funciona y vamos a ver el papel de la revascularización. Cuando uno quiere revascularizar a un paciente, es decir, cuando alguien tiene una lesión coronaria, lesiones coronarias y quiere hacer una angioplastia o incluso operarle, unos bypasses, uno debe hacerlo con dos objetivos. Con el objetivo de mejorarle el pronóstico, es decir, prolongarle la vida, reducir el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares mayores, un nuevo infarto, o mejorarle los síntomas. Por tanto, debemos tener claro cuál es el objetivo que perseguimos cuando vamos a revascularizar a un paciente. Porque creemos que le vamos a prolongar la vida, a reducir su riesgo de un nuevo infarto, de un infarto, o si tiene si tiene angina, que creemos que le vamos a mejorar la angina. Y en ese sentido, esta figura es de las últimas guías europeas de síndromes coronarios crónicos, que han tenido poca fortuna, porque han salido en agosto del año pasado y ya en este momento se han quedado obsoletas respecto a muchos aspectos, ya que el estudio isquemia hace cambiar algunos planteamientos, porque estas guías destacan el papel del tratamiento médico óptimo, por supuesto, y veremos luego que juega un papel y que sigue, y que como comentábamos al principio, juega un papel definitivo, pero sigue pensando que la revascularización en este escenario podría mejorar el pronóstico. Esto se hizo en base a estudios no con mucha potencia y sin muchos resultados concluyentes, pero los autores de la guía suponían que en pacientes con síndromes coronarios crónicos, si había anatomía susceptible, la revascularización podría mejorarles. Como os digo, han sido las guías que han tenido una historia más corta, porque en este momento veréis luego, después de los resultados del estudio isquemia y de la publicación en el New England, varias publicaciones simultáneas, sus recomendaciones ya no aplican en el mundo real. ¿Qué se hizo a los pacientes? Bueno, hay que decir que un 20% no se revascularizó. Es decir, los candidatos, los randomizados a revascularización, hubo un 20% que no se pudo revascularizar. Y de los revascularizados se hizo angioplastia en la gran mayoría, 74%, y cirugía en el 26%. Por tanto, los randomizados a revascularización, hubo un 20% que no se revascularizaron o porque tenían lesiones no muy significativas en el momento de la coronariografía o que tenían lesiones que no eran candidatas a ser revascularizados. Esa es una limitación de la randomización. Pero eso sí, a casi el 100% se le puso stents modernos, stents recubiertos. Y este es el objetivo primario. Esta fue la gran sorpresa del año 19 y la gran sorpresa de este año. Este es el objetivo primario del estudio isquemia, en donde la combinación de muerte cardiovascular, infarto, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco, parada cardíaca resucitada, no hubo diferencia significativa. Revascularizar unido al tratamiento médico óptimo no fue mejor que tratamiento médico óptimo. Había, como veis, al principio el tratamiento revascularizante invasivo parecía que iba un poco peor, luego parece que iba un poco mejor a lo largo del seguimiento, pero analizado de forma global no hubo diferencias significativas. Esta diapositiva refleja un dato que debe intentar analizarse y ver cómo trasladarlo a la práctica clínica, y sin duda esta diapositiva refleja para mí
la información cardiovascular más relevante que vamos a tener en el último año y probablemente sobre la que vamos a tener que reflexionar este año e incluso en años venideros. Y además, en el objetivo secundario principal, que era el combinado de muerte cardiovascular o infarto, tampoco había significación estadística. El grupo invasivo iba un poco peor al principio, probablemente por los infartos pequeños periprocedimientos, y con el tiempo parece que se iba separando de la rama conservadora. Parece que el tratamiento médico óptimo solo, que era algo mejor, pero en ningún caso alcanzaba significación estadística, que es para lo que se diseñó el ensayo clínico. Y hubo un subanálisis, más que un subanálisis, un subestudio de la isquemia, que era el isquemia en pacientes con enfermedad renal crónica, el isquemia CKD, que era pacientes con un filtrado glomerular menor de 30 o en diálisis, que son pacientes que habitualmente tienen enfermedad multivaso, pacientes con un pronóstico peor, y aquí los resultados son aún mucho más concluyentes. Revascularizar en pacientes con enfermedad renal crónica de forma rutinaria en relación a la existencia de estenosis no se acompañó de ningún beneficio, en ningún momento. Las curvas son absolutamente superpuestas a tratamiento médico óptimo solamente. ¿Algún tipo de diferencia? Fijaros, en infarto de miocardio, lo que comentábamos antes, parece que hay un poco más de infartos al principio, en el primer año de seguimiento, en el grupo de pacientes que se randomizó, que se revascularizó, y luego con el tiempo parece que los infartos son algo menores en el grupo invasivo. Pero de forma global veis que no hay diferencias significativas entre el grupo conservador, tratamiento médico óptimo, y el grupo que se asignó o que se randomizó a revascularización. Y lo mismo sucede para mortalidad cardiovascular, ninguna diferencia, y para mortalidad total, ninguna diferencia entre el grupo asignado a tratamiento médico óptimo más revascularización frente al grupo que solamente se trató, que se trató con tratamiento médico óptimo. Vemos como el infarto de miocardio relacionado con el procedimiento, que son los infartos tipo 4A, que es de la angioplastia, o tipo 5 de la cirugía, son significativamente más frecuentes en los pacientes que se someten a angioplastia o cirugía. En cambio, los infartos espontáneos son más frecuentes en el grupo conservador. Este análisis, puede dar algún tipo de información. Los infartos relacionados con el procedimiento, como era de esperar, son más frecuentes en el grupo randomizado al intervencionismo, y en cambio los infartos más espontáneos son más frecuentes en el grupo conservador. ¿Tiene algún tipo de implicación? No es un objetivo muy secundario, incluso un subanálisis de un objetivo secundario. Y como veis, la hospitalización por angina inestable fue algo menor y alcanzó significación estadística, pero el riesgo es bajísimo, lo veis ahí. La hospitalización por insuficiencia cardíaca, en cambio, fue mayor en el grupo invasivo frente al grupo conservador de tratamiento médico óptimo, aunque también el riesgo fue muy pequeño. No hubo diferencias en la muerte súbita resucitada, ni tampoco en el riesgo de ictus. Por tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con las recomendaciones de las guías en mayo del 2020 respecto a pacientes con síndromes coronarios crónicos y lesiones coronarias significativas, de revascularizarlo o no? ¿Por qué? Porque las guías europeas de hace año y medio nos dicen que en pacientes con angina estable o isquemia silente, imaginaros asintomáticos con isquemia silente, justo los pacientes de la isquemia, que debemos hacer angioplastia o cirugía para mejorar su pronóstico, es decir, prolongarles la vida en la enfermedad de tronco. Vale, ahí nadie la discute. Y además le pone clase 1A. Muy bien. Pero también dice en la de A proximal y le pone clase 1A y utiliza 4 citas. Veremos luego que 4 citas utiliza. Le pone 1A a pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso no se ha incluido en el isquemia y debe mantenerse. Enfermedad multivaso, 2 o 3 vasos con insuficiencia cardíaca. Le pone 1B a pacientes con mucha isquemia, es decir, con isquemia, más del 10% del miocardio isquémico, o con el FFR, el célebre FFR menor de 0,8.
Y bueno, dice 1C en pacientes que tienen una única coronaria con una estenosis mayor de un 50%. Vale, y eso es 1C. Los autores de la guía deciden que eso es 1 y es C. Sabéis que C es cuando ellos deciden, cuando un grupo de expertos decide. Lo que sí es por síntomas, claro, si tu paciente tiene síntomas y tú crees que con la revascularización se los puedes mejorar, bueno, ahí podría ser 1A. Y serían estas 4 situaciones. Izquierda, enfermedad de tronco o de proximal. Insuficiencia cardíaca y enfermedad de 2 o 3 vasos, mucha isquemia o FCR o síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo. Primero, en el estudio isquemia, ¿cuántos se revascularizaron por síntomas? Es decir, que siguieron con angina y esa angina obligó a los investigadores a, bueno, intentar limitar la angina con angioplastia. Pues vemos que es un número significativo, que es por preferencia del médico o incluso por preferencia del paciente, que puede decir, oiga, doctor, yo no quiero seguir con esta angina, hágame algo para quitarla. Pues bien, hasta el 25% de los pacientes, un 23% de asignados a tratamiento conservador, se les llevó a la sala de hemodinámica y en el 23% se revascularizó por síntomas, por preferencia del médico o por preferencia del paciente. Por tanto, el estudio isquemia tiene esa limitación. Hay una proporción de pacientes en el grupo conservador, hasta un 23%, que se revascularizó para limitar la angina por decisión del médico paciente. Por tanto, esa indicación debe persistir. Si tu paciente sigue con síntomas, a pesar del tratamiento antianginoso y médico óptimo, la revascularización es una opción. Pero ¿qué pasa con si hay que revascularizar la DA proximal? Si hay que revascularizar cuando hay 3 vasos o si hay que revascularizar cuando hay isquemia severa. Pues bien, estos son los subanálisis de la isquemia, del estudio isquemia, que además eran o preespecificados. El 45% de los pacientes de la isquemia tenía enfermedad de 3 vasos. No hubo ningún beneficio de la revascularización sistemática. Por tanto, no por tener 3 vasos hay beneficio de la revascularización. Hasta un 47% tenía afectada la descendente anterior proximal. No hubo ningún beneficio de revascularizar a los que tenían afectada la DA proximal frente a los que no. Y hasta un 55% tenían isquemia severa, es decir, en un test de detección de isquemia o en una técnica mediante la guía de flujo coronario, el FCR, tenían isquemia severa. Pues de nuevo, tampoco la magnitud de la isquemia identificaba un subgrupo que pudiera beneficiarse del tratamiento revascularizador de la angioplastia frente al tratamiento médico óptimo. Esto es realmente de una extraordinaria relevancia clínica porque, como veis, cambia las recomendaciones de las guías. ¿Y en qué se basaba las recomendaciones de las guías de decir que hay que hacer angioplastia a la DA proximal? Se basaban en unas citas, la 68, era del año 94, la 70 era de una revisión de enfermedad de tronco. Nadie entiende cómo ponen una cita para apoyar una recomendación cuando es una revisión del JAK, pero de enfermedad de tronco. Y solo había un estudio que incluía 611 pacientes en donde, bueno, parece que en donde la mayoría se hacía cirugía, no era un estudio randomizado y donde podría haber un ligero beneficio, aunque al final la conclusión es que no había mucho beneficio. Por tanto, la recomendación de la guía tampoco estaba muy sustentada. Así que a día de hoy uno tiene que pensarse 2 veces antes de decidir revascularizar la DA proximal porque no existe, en pacientes que estén asintomáticos, no existe suficiente evidencia y después del estudio isquemia no hay evidencia para soportar que el paciente vaya a irle mejor. Y con enfermedad coronaria multivaso, incluso que induzca isquemia o no induzca isquemia. El año pasado se publica en JAMA este análisis del MARS, en donde se ve que tener isquemia inducible o no tener isquemia inducible no se asocia a diferencias en el pronóstico. Por tanto, la inducción de la isquemia tampoco debería ser, como también confirma el estudio isquemia, una razón para revascularizar a pacientes. Y ya
en enfermedad multivaso tampoco había mucha evidencia de que revascularizar el multivaso, y esta es también de hace unos meses, se acompañase de un mejor pronóstico. Por tanto, las conclusiones del estudio isquemia y la poca evidencia previa dice que cuando tú vayas a revascularizar un paciente que tenga angina, pero fuera del síndrome coronario agudo, claro está, el síndrome coronario agudo, la revascularización, y probablemente la revascularización completa es algo que haya que hacer, angioplastia primaria en el infarto, bien hecha, en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero en los coronarios crónicos, la revascularización fuera de la enfermedad de tronco o fuera de pacientes multivaso con insuficiencia cardíaca no parece prolongar la vida ni reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Por tanto, tampoco ante mucha isquemia debería indicarse la revascularización. ¿Y qué pasa ahora con el FCR? Sabéis que ahora hay mucha gente que hace FCR, incluso FCR en el cateterismo, para decir esta lesión tiene menos de 0,8 de reserva funcional de flujo y entonces dilátala. Todo eso viene del FAME2. Y el estudio FAME2 decía que la angioplastia guiada por FCR, ese valor mágico del 0,8, en el análisis global decía que iba mejor que el tratamiento médico óptimo. Pero ¿iba mejor o no iba mejor? Cuando se miraba la mortalidad total, no había ninguna diferencia. Y cuando se miraba el infarto de miocardio, no había ninguna diferencia. La única diferencia estaba en que el investigador decidiese que necesitaba una angioplastia, una revascularización. ¿En base a qué criterios? Al criterio del investigador. Por tanto, los datos del FAME no deberían servir para justificar revascularizar en base a FCR. Hay al menos 2 ensayos clínicos en marcha en este momento que veremos si matizan los resultados del estudio isquemia, si podemos seleccionar a pacientes que se puedan beneficiar. Pero en este momento, con FCR en lesiones crónicas estables fuera del síndrome coronario agudo y después de la isquemia más, no hay razón para su revascularización sistemática, para colocar un stent de forma sistemática, porque no hay ninguna evidencia de que mejore el pronóstico de los pacientes, salvo que el paciente tenga angina y no se corrija con tratamiento médico óptimo. Y además hay un metaanálisis del año pasado en el European Heart Journal, revista súper potente, de las más importantes de cardiología del mundo, y nadie entiende cómo se puede aceptar este metaanálisis de 3 ensayos clínicos, 2 en rojo, del síndrome coronario agudo, de pacientes con síndrome coronario agudo, y el FAME2 en pacientes estables. ¿Cómo se puede mezclar la revascularización del síndrome coronario agudo con la revascularización de pacientes crónicos? Es realmente inaudito que se haya aceptado este metaanálisis en el European Heart Journal para justificar que se pueda hacer revascularización de lesiones en base a un dato de FCR. ¿En el síndrome coronario agudo? Por supuesto. A hacer la lesión culpable y después del estudio complete, que veremos ahora, la revascularización completa. Pero ojo, en pacientes con síndromes coronarios crónicos, con angina, no hay ningún dato de que la medida del FCR en las lesiones se acompañe la dilatación, en ese caso la angioplastia de mejor pronóstico. Por tanto, ni en presencia de isquemia más o menos grande, ni el FCR identifica a pacientes que vayan a ir mejor con angioplastia o cirugía frente a tratamiento médico óptimo. Otra indicación que deberían cambiarse en las guías. Lo que sí es claro, este es el estudio complete, también del año pasado, un New England, en pacientes con síndrome coronario agudo, una vez dilatada la arteria culpable, la lesión culpable, si hay más lesiones, la revascularización completa del resto de las lesiones antes del alta hospitalaria, a poder ser, no en el mismo procedimiento, en un segundo procedimiento, como veis, se asocia de un buen pronóstico. Una cosa es la revascularización en el síndrome coronario agudo, la revascularización completa funciona y funciona bien, y otra cosa es que en el síndrome coronario crónico lo que funciona bien es el tratamiento médico óptimo y la revascularización fuera de la enfermedad de tronco, la insuficiencia cardíaca o para el control de la angina, que no puedas controlar con otro tratamiento, debería pensarse 2 veces. Y en este sentido, y ya para acabar, este año se han publicado los resultados del estudio Clarify, en donde dice cuáles son los predictores de mal pronóstico en pacientes con angina. Bueno,
Claro, si sigues fumando, es un predictor de mal pronóstico, si tienes diabetes, si tienes insuficiencia cardíaca y si tienes angina, también es un predictor de mal pronóstico. Lo que no dice es que la revascularización lo mejore. Y ese predictor de mal pronóstico, que es la angina, no es dependiente de que, de que esté revascularizado o no el paciente. Esto es otro dato que vuelve a decir que, claro, tener angina identifica pacientes que pueden ir peor, pero la revascularización no parece que mejore el pronóstico. ¿En quién podría mejorar el pronóstico? En los que tienen angina en rojo después de un infarto de miocardio. Si tienes un infarto de miocardio y tienes angina, en línea con lo que decíamos del complete, pues revascularízale de forma completa porque probablemente le mejores el pronóstico. Pero si no está la angina en el contexto de un infarto previo, como veis, tampoco en el Clarify, la revascularización se acompañó de ningún beneficio. Por tanto, después de la isquemia, ¿a quién revascularizar de síndromes coronarios crónicos, más allá de la enfermedad de tronco? Pues probablemente solo a los pacientes que siguen con síntomas, angina, a pesar de tratamiento médico óptimo y probablemente a los pacientes que tienen angina, como veis, después de un infarto de miocardio en línea con los resultados complete que hablan de la revascularización completa. Y ya es lo que os decía, unas guías de hace unos meses están completamente obsoletas respecto a sus recomendaciones y nadie entiende que no hubieran esperado unos meses a la publicación del estudio de isquemia porque en una u otra forma iban a cambiar sus recomendaciones. Pero en este caso ha sido desastroso para estas guías europeas, ya que todo lo que recomendaban respecto a la revascularización, pues en muchos casos ya no aplica después del estudio de isquemia. No hay que revascularizar de forma rutinaria la DA proximal, no hay que revascularizar de forma rutinaria pacientes con isquemia o territorio largo de isquemia o en función del FCR y, por tanto, también las guías de revascularización del 2018 deban cambiar en base al estudio de isquemia. Y ya mi última diapositiva. ¿A quién revascularizar? En pacientes con cardiopatía isquémica, con síndromes coronarios crónicos, con angina. Tratamiento médico óptimo. Cambio en el estilo de vida, LDL de forma intensiva, reducida, las últimas guías europeas menos de 55, antiagregantes, IECAS, ARA2, fundamentalmente IECAS, también puede ser ARA2 en ese contexto, beta bloqueantes, es decir, tratamiento de la angina. ¿Tiene enfermedad de tronco? Pues puedes hacerle un CT, sí, revascularización. No, pues de entrada, no revascularización. ¿Sigue con síntomas? No, tratamiento médico óptimo. Sí, discutir con el paciente, el médico, cuál es su preferencia. ¿Le molesta mucho la angina que tenga? ¿No quiero tener angina? Revasculariza. Pero si realmente los síntomas son tolerables, la revascularización solo le podría, en el mejor de los casos, mejorar los síntomas, pero hay ninguna evidencia que justifique que el pronóstico de ese paciente mejore. Como os decía, estamos ante un importante cambio de la cardiología, muy importante cambio de la cardiología en el año 20, y cuando uno envía a un laboratorio de cateterismo con la idea de revascularizar a un paciente con síndrome coronario crónico, con angina crónica estable, debe pensárselo 2 veces porque más allá de si tiene enfermedad de tronco o si tiene insuficiencia cardíaca, no hay ningún dato de que su pronóstico vaya a mejorar con la revascularización, tan solo sus síntomas si sigue sintomático. Yo creo que esto debe hacernos pensar y seguro que debe hacernos cambiar muchas estrategias que adoptamos en el día a día con pacientes con síndromes coronarios crónicos o pacientes con angina. Por tanto, el cambio en el estilo de vida y el tratamiento médico en estos pacientes funciona y funciona muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Atei, por su ponencia y por participar en estas jornadas de puesta al día en cardiología.